Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios nuevamente estamos aquí para poder escuchar la palabra, para poder cantar también sus alabanzas. Dios nos permite muchas cosas en este tiempo para poder escuchar, para poder entender su palabra. Solamente debemos oír, ¿no? Estar prestos a cada momento, ¿no? Dios nos permite mediante la iglesia, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Realmente debemos estar atentos, ¿no? En la mañana podemos estar con la hora piadosa, ¿no? Los miércoles también tenemos el culto de oración. Y en la semana también tenemos la reunión de casados, de casadas, el culto de la mañana a las 10, ¿no? Y el culto de la tarde a las 3, el domingo, ¿no? Realmente es una gracia la cual Dios nos permite. Y en este tiempo también estamos en semana de oración hasta mañana, ¿no? Para también Dios nos permita el poder asistir. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 122. Himno 122, toda mi alegría. Del himnario nuevo, por favor. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Realmente en Cristo podemos ser felices en el corazón, en nuestra vida. Él nos da la paz, la seguridad para poder seguir avanzando. ¿Cuántas situaciones vienen a nuestra vida? ¿Cuántos problemas? Y estando solos no lo podemos resolver. Siempre vamos a tener queja, siempre vamos a tener situación. Pero cuando nos agarramos de Él, realmente todo pasa. Todo pasa como la niebla, dice, ¿no? Realmente es muy importante y necesario el poder sujetarnos de Él, sujetarnos de su palabra. Este tiempo también tenemos, ¿no? Para poder trasladarnos. Ya se va a firmar, ¿no? El día 12 y el día 13 vamos a trasladarnos de lugar, ¿no? También Dios ponga en los corazones, ¿no? Para que cada uno de los hermanos pueda tener el corazón dispuesto para poder servir en ese tiempo. No solamente con fuerza, sino también hablando, conversando. Eso es también parte de vivir en comunión, ¿no? Estar los hermanos juntos.
y poder avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 123. Himno 123, o sin Él no puedo vivir. La paz verdadera en mi corazón, nunca nadie la pueda quitar. En mi corazón el Señor es Salvador, oh, sin Él no puedo vivir. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. En el mundo no hay dolor y la gente vive con temor hasta que regrese el Señor de paz. La guerra no terminará. Oh, sin Él no puedo vivir. El Señor es quien me salvó. No hay paz en el mundo sin Cristo. Oh, sin Él no puedo vivir. Al recibir la salvación, muchos podemos decir, ¿no? Soy justo, santo y perfecto por la sangre de Jesucristo. También nos dice, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y realmente las obras que se hacen, cómo avanzamos, es porque Él camina delante de nosotros. Él nos guía. Él nos pone su corazón para poder seguir avanzando. Solamente debemos creer, ¿no? Que Él hará todo. Que Él murió en la cruz por nuestros pecados, derramando hasta la última gota para que nosotros seamos salvos. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 124. Himno 124, cuando conocí a mi Salvador. Estaba triste, en vanidad y soledad, vivía solo para gloria y todo fue un gran dolor. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Mi corazón se burlaba antes de los creyentes en Jesús. Toda mi esperanza se fue al no cumplirse mis sueños. Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y soy feliz. Pasé muchos años siguiendo los deseos de la carne. Mi corazón vacío estaba, nada lo podrá llenar. Un día conocí
conocí a Cristo, mi querido Salvador, la tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Un himno muy hermoso, ¿no? Un día conocí a Cristo, mi querido Salvador. La tristeza de mi corazón se ha ido y feliz estoy. Es lo que decía el coro, ¿no? ¿Cuántos estamos felices este tiempo? Situación por situación, sin importar lo que pasemos, ¿no? Podemos ser felices, confiando en que Él va a trabajar por nosotros. Él va a hacer las cosas. Como dice en la palabra, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, dice. En la tarde muchas aflicciones, muchas situaciones pueden venir a nuestro corazón, pero es justo en el momento en el que Dios trabaja. Y para nosotros, en la mañana llega, ¿no? La esperanza. Ya no son los días del hombre, ¿no? Sino los días de Dios los que nos guían. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 126. Nadie entiende como Cristo. Nadie entiende como Cristo, es mi amigo sin igual. En el trono de la gracia, Jesús espera por mí. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo mi corazón. Con dulces voz me llama para llenarme de paz. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo en momentos de presión. No debo desanimarme, el Señor me cuidará. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Nadie entiende como Cristo frente a mi debilidad. Aunque cometa errores, Jesús todo cubrirá. Nadie entiende como Cristo cuando llega oscuridad. Nadie es más cercano que Cristo. Dejo mi vida en Él. Solamente Él está cerca de nosotros, ¿no? Él nos agarra, nos lleva, nos carga como sus ovejas, ¿no? Es una gracia que Él haya dado su vida por nosotros. Solamente debemos tener agradecimiento hacia Él, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 130. Cristo vive en mí. Sin su luz, mas su palabra me encontró, ya Cristo vive en mí.
vive en mí. Cristo vive en mí. Que sangran de que Cristo viva en mí. Al llegar la luz del Señor, la oscuridad se va, se ilumina mi vida, pues Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo vive en mí. Como dentro de la semilla vive la hermosa flor, así anhelo estar con Él, su espíritu vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Como Jesús anhelo ser, llena mi corazón, sus palabras guían mi ser, yo Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Qué salvación tan grande, que Cristo viva en mí. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a tener el servicio de oración. Juntos vamos a orar al Señor, también para que Dios nos permita la gracia. Entonces, esta noche, antes de pasar con los testimonios, vamos a orar. Voy a pedir que por favor inclinen sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos participar, Señor, aquí en la iglesia, juntos reunidos, Señor, poder escuchar y orar, Señor. Padre, le pedimos su misericordia, Señor, su gracia. Estamos a días, Señor, para la firma y el traslado, Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque en todo este tiempo que hemos estado en este sector, hemos visto, Señor, su obra, su gracia, también en la zona, Señor. Muchos vecinos conocen la iglesia, han escuchado en algún momento, Señor, la palabra, tal vez de lejos, pero aún así, Señor, donde usted nos ha llevado, siempre han habido, Señor, buenos resultados, Señor. Y ahora nos toca ir a otro lugar, Señor, donde estamos seguros, Señor, que también su palabra trabajará, Señor. Padre, esta noche también estamos agradecidos, Señor, porque permite que los hermanos lleguen, Señor. También los hermanos, Señor, que están en camino, pueda apresurar sus pasos, Señor, para que ellos también puedan llegar, Señor. Padre, así como escuchábamos, Señor, el día domingo, podemos pensar, Señor, realmente en nuestro corazón, en lo más profundo, Señor. Realmente, ¿cuál es el plan, Señor, de usted, Señor, para con nosotros, Señor? Así como en el pueblo, Señor, de Israel, Señor, mandando a estos dos espías, Señor, por 40 días, Señor, ellos podían ver, Señor, la situación de ese pueblo, la tierra prometida, Señor, donde fluía la leche y la miel. Realmente siempre, Señor, hay dos noticias, Señor. Aunque una parece negativa, la otra parece positiva, pero al final, según su voluntad, también nosotros queremos avanzar, Señor.
confiando, Señor, 100% en su palabra, Señor, no confiando en nuestro pensamiento o tal vez en el porcentaje o alguna otra situación, Señor. Padre, por eso le pedimos su misericordia, su gracia, Señor, que nos pueda dar, Señor, a través de su palabra, a través de su siervo, Señor, tan precioso que día a día nos comparte, Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, en esta noche. También le pedimos por los hermanos que se conectan a través de las redes sociales, a través del Facebook, Jerusalén Radio en Bolivia, Señor. Realmente es una gracia y una gran bendición, Señor, que este evangelio se esté esparciendo, Señor, por diferentes medios. Aún nos falta, Señor, por eso le pedimos su sabiduría, Señor, para poder avanzar y llegar, Señor, hasta el último rincón de nuestro país, Señor. Padre, estamos agradecidos en esta noche, oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, entre los hermanos, quien desea pasar a testificar, compartir cómo Dios está trabajando en su corazón, cómo Dios le permite hallar su gracia, ¿no?, delante del Señor. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos, nuevamente, ¿no? Este tiempo me siento algo nervioso, no sé, tantas cosas. Pero es como decía el pastor, ¿no? A veces estamos sí, no. Realmente, pastor tocaba mi corazón con eso. Muchas veces yo he sido muy indeciso para avanzar, para hacer las cosas. Pero Dios me muestra, ¿no?, que en Él está su voluntad. Yo desde el campamento de Argentina, ¿no? Podía viajar con mi esposa, ¿no? Aunque nosotros ya habíamos pensado viajar, ¿no?, a Argentina en el campamento cuando era el CLF y no pudimos por el trabajo. Pero luego de un año, 2 años creo que fue el CLF, ¿no? Y dijimos, no, vamos a viajar, tenemos que viajar. Si no viajamos, no sé qué va a pasar. Pero así planeamos, ¿no? Pensábamos. Con una mentalidad así, mentalizándonos para el viaje. Así. Aunque estoy con mi hijito, ¿no? Es un poco difícil porque siempre camina, corre por diferentes lugares. Pero así pensábamos, ¿no? Cuando estábamos para viajar, justo ese tiempo ya mi esposa estaba embarazada. Y ya dijimos, no creo que pueda viajar porque va a tener situación, va a tener dificultad. ¿Qué vamos a hacer, no? El pasaje también estaba muy caro por avión, era más difícil. Y las náuseas de mi esposa, no sé, muy difícil parecía, ¿no? Entonces me dijo, no, tú nomás viaja, decía. No, yo no puedo viajar, decía. Quiero viajar contigo, ya habíamos pensado, ¿no? No, tú nomás viaja, me decía. Y en eso, ¿no?, ya me había mentalizado otra vez, ¿no?, pensando, yo voy a viajar solo, ¿no? Bueno, voy a estar allá, voy a escuchar, voy a participar, voy a ayudar en lo que Dios permita, voy a hacer eso, como mentalizándome, ¿no? Pero justo el tiempo en que íbamos a viajar, ese mismo día, ¿no?, mi esposa, otra vez dice, ¿no?, mirando a una hermana, ¿no?, que estaba viajando con sus 2 hijitos y una hermana mayor, ¿no? Así ellas pueden viajar, yo, ¿por qué no puedo viajar? Decía. Entonces ese mismo día dice, ¿no?, vamos a viajar, vamos a ir. Pero ya habías dicho que no vas a viajar así. Yo peleaba con mi corazón, ¿no? Pero realmente Dios me mostraba mediante mi esposa, ¿no? Dios realmente me ha dado una esposa muy hermosa, muy bella. Realmente es lo mejor que Dios me ha dado, ¿no? Y ella, mediante ella, ¿no?, siempre me dice, vas a ir al culto, vas a cantar, me hace el nudo de la corbata. O sea, yo me siento muy agradecido con el Señor. Y aunque no, muchas veces en mi corazón flaquea, tengo mucha situación o dificultad, pero veo, ¿no?, cómo Dios se va encargando de mi vida, cómo Dios se va encargando de mi ser. Por eso dice, ¿no?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo vaya donde vaya, aunque digo, no puedo, es difícil para mí. La situación a veces es muy grande, digo. Pero Dios está delante, Cristo está delante, ¿no? Él hace las cosas.
aunque yo no sé muchas cosas, me falta totalmente. Pero Dios así también me permite avanzar, ¿no? Por eso estoy muy agradecido con la iglesia, por permitirme estar aquí, para poder alabar, para poder cantar. Y también puedo pedir, ¿no?, que oren por mi vida. También antes, ¿no?, cuando asistía a la iglesia, igual me habían puesto en el coro, ¿no? Yo asistía al coro, pero era mi corazón muy soberbio, muy altivo, así. Cosa de que me dijeron una simple cosa y me salí así. Ay, no me aprecian, no. Yo soy así muchas veces pensando, ¿no? Hasta incluso, ¿no?, un día de la madre tenía que estar en la puerta, ¿no? Y decía, voy a ir, no voy a ir, ¿qué hago? Y no fui, ¿no? Y desde ahí ya no vine a la iglesia. Pero pastor decía, ¿no?, la anterior, que Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces Dios pone, ¿no?, a mi esposa, al trabajo a disposición. Todo hace conforme a su voluntad. Yo solamente puedo ver cómo Él trabaja en mi vida. Si yo veo dificultad, Él ve, ¿no?, la esperanza. Él ve más allá, o él hace las cosas más allá. Por eso debo sostenerme y agarrarme fuertemente, ¿no?, de Él. También mi familia, mi hijo, ¿no? Este tiempo también le estoy llevando al dentista, ¿no? Muchas veces soy muy irresponsable y no lo cuido, ¿no? Sus dientecitos están un poco mal. Y viéndolo, ¿no?, ahí llorando, sufriendo, ¿no?, por el dolor. Pero debo ver más que todo que Dios me ama, ¿no?, de esa manera. Disculpen, hermano, pero así es como Dios va trabajando en mi vida ese tiempo. También, como les pedía, ¿no?, puedan orar por mi vida, puedan orar por mis situaciones o lo que esté pasando. Pero yo sé que Dios se va a encargar, ¿sí? Hasta aquí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea compartirnos su testimonio? Adelante, seminarista. Buenas noches, hermanos. Sí, quería compartir mi corazón, ¿no?, porque la verdad es que yo no testifico. No me gusta ver mi rostro en la pantalla y por eso siempre trato de escapar, ¿no? Sí, este tiempo muy pronto yo voy a dar a luz, ¿no? Entonces por eso quería agradecer a Dios primeramente. Y he subido, ¿no?, 20 kilos, 21 kilos y medio, ¿no? Nunca pensé subir tanto así. Y esta etapa para mí era muy cambiante, ¿no?, porque yo nunca he andado, ¿no?, en el hospital o tener ese cambio, ¿no?, de joven a mujer, ¿no? Y no era tan sencillo para mí, pero yo veía que Dios me quiere bendecir, ¿no? Y me bendijo así muy rápido. Y por eso, ¿no?, yo quería agradecer a Dios, ¿no?, porque muy pronto así va a llegar el momento. Así he compartido también con las hermanas cómo es. No, yo también no sé, ¿no?, esa experiencia. Y también mi mamá no está acá, ¿no? Y aún yo le pedí que venga, pero ella no puede, ¿no? También tiene sus problemas delante de Dios, así, ¿no? No quiere regresar porque por su vida, ¿no?, de casada también ella le es difícil y no quiere, ¿no?, regresar a Bolivia. Ella está en Chile. Y entiendo, ¿no? Pero Dios también me permite a las hermanas, a las evangelistas, a la misionera y a mi esposo, ¿no?, para que estén conmigo, ¿no? Y este tiempo, ¿no?, estamos compartiendo, ¿no?, con el pastor en el seminario la vida de Abraham, ¿no? La vida de Abraham. Abraham fue llamado, ¿no?, a los 75 años y su fe fue establecida después de 25 años. Así. Y de verdad pasó mucho tiempo, ¿no?, como para que Abraham pueda establecer la fe en su vida. Y yo también, ¿no?,
a veces también me pregunto, ¿yo cuándo podré establecer la fe en mi vida? ¿Con cuándo se podrá manifestar, ¿no? Así como Abraham, poder entender, ¿no? El oír. Y anhelo, ¿no? ¿Cuándo será así, ¿no? Y este tiempo, justamente el pastor nos decía, ¿no? Como esta parte llegaba mucho a mi corazón. Nosotros en la vida de creencia o bueno, en el seminario podemos comparar nuestras vidas, ¿no? O tal vez con otras personas, ¿no? Podemos comparar nuestras vidas y mirando la vida de otros ministros, pensamos, ¿no? Yo pasaré por esa etapa así. ¿Cómo haré? ¿Qué haré? Así, ¿no? Así será mi vida. Pero, o sea, por sus errores pensamos que, o por sus dificultades que Dios le permite, pensamos que así vamos a vivir nosotros. Entonces eso nos espera, ¿no? Entonces solamente hay desesperanza. Yo muchas veces pensé así, ¿no? A esa etapa yo la voy a pasar, ¿cómo iré a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Así tengo que hacer, así. O llegará un momento donde yo ya no quiera nada, así, porque va a llegar. Entonces, esto es como esperando esa vida, ¿no? Esa vida pasará en mí, ¿cómo voy a hacer así? Pero había otra parte, ¿no? Que decía, pastor, no vivamos de esa manera, ¿no? Sino vivamos agradeciendo cómo Dios nos permite muchas cosas buenas, ¿no? Dentro del Evangelio, no solamente cosas negativas, sino nosotros siempre tenemos que ver cómo Dios trabajó, cómo Dios me bendijo con la familia, cómo Dios me da muchas cosas así. Si nosotros como cambiamos nuestra manera de ver o agradecer a Dios, entonces podemos vivir otro tipo de vida de creencia, ¿no? No sufriendo o esperando esa vida, sino viviendo con agradecimiento así. Entonces, de verdad, Abraham estableció su vida de fe después de 25 años, ¿no? Pero Dios nos permite a nosotros, a las personas, en nuestras vidas, el testimonio, los errores, todo, ¿no? Lo que pasa en la vida de cada persona, para saltar ese paso de dolor, ¿no? Para aprender y no caer en eso también, ¿no? Pero muchas veces nuestro corazón solo quiere juzgar la vida de otra persona, ¿no? Ella vive así, así, o él vive así, así, entonces no debo ser así. Simplemente Dios nos enseña a reconocer que de verdad a través de esa persona yo puedo adelantar un paso más gracias a su vida de creencia, ¿no? Esa parte así como llegaba mucho a mi corazón por la vida de Abraham y especialmente, ¿no? Yo también quiero agradecer a Dios, ¿no? Porque yo también nunca pensé tener una familia, ¿no? Sí, a veces dentro del seminario, carnalmente, ¿no? A veces no es cómodo, no porque haya necesidades, sino porque realmente no nos gusta doblegar nuestro ser, ¿no? No nos gusta aceptar, no queremos recibir la guía, sale, ¿no? Nuestro ser. Entonces, por eso muchas veces, por no entender el corazón de Dios, nosotros nos frustramos, sufrimos o nos victimizamos, ¿no? Pero si María Isabel cambia, ¿no? Su corazón, entonces agradece, hasta porque Dios me permite tener un hijo, hasta porque Dios me permite tener un esposo, o estar dentro de la iglesia, que mi corazón esté tan tranquilo, ¿no? Porque afuera, ¿no? En el mundo yo tengo que llevar mi dificultad, tengo que llevar mi propio peso, tengo que cargar mi familia, mis hijos, ¿no? Pero la persona que es salva puede dejar todo eso en manos de Dios y descansar. Esa es la verdad, la diferencia entre una persona que tiene a Cristo, que es salva, y la persona que no, ¿no? Porque afuera las personas no tienen donde descansar su dolor, ¿no? Su dificultad, sino que ellos mismos tienen que cargar ese peso, ¿no? Pero nosotros, por haber recibido a Jesucristo, tenemos, ¿no? Aún es difícil, pero tenemos en quien reposar nuestro corazón, que es Jesucristo, ¿no? Un día iremos al cielo, así tenemos gran recompensa. Entonces, este tiempo, ¿no? Que Dios me permite también el embarazo, ¿no? Prontamente dar a luz también. Tengo mucho miedo, ¿no? Al principio todo este tiempo tenía mucho miedo porque muchas veces yo escuché, ¿no? Muchas cosas acerca de los bebés, no nacen bien, tantas cosas, ¿no? Peor que muchos pensamientos, ¿no? Llegan a mi mente así.
Y agradecía también mucho al siervo porque él me daba mucho trabajo, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué me da tanto trabajo el pastor? Tanto tengo que, a veces, sí, no es mucho como físicamente, pero hay que pensar, ¿no? A veces quiero echarme, pero ay, me falta esto, así. No puedo, tengo que estar coordinando, el cerebro tiene que estar pensando, ¿no? Entonces el pastor me decía, agradece a Dios, me decía misionera, porque te damos mucho trabajo, porque si no, tú vas a estar con tus pensamientos, ¿qué será de mi bebé? ¿Cómo será mi bebé? ¿Dónde estaré? ¿Por qué no tengo esto? Me falta lo otro, no tengo nada, entonces así voy a vivir. Entonces, pero el siervo, Dios piensa, ¿no? Diferente para mí, para que yo no viva no caiga en mis pensamientos, ¿no? Porque la dificultad muchas veces ha llegado momentos donde peleaba con mi esposo porque siempre salía cosas negativas de mí, no tengo nada, Dios no nos permite nada, o sea, así, ¿no? Pero rápidamente como podía, mi esposo me decía, ¿por qué no tienes agradecimiento? Por lo menos vamos a tener un bebé, así. Y de verdad cambiaba, ¿no? Todo lo que sale de mi boca, eso es cierto, así. Yo no tengo que vivir con un corazón que no cree en Dios. Aún yo no tengo nada, pero Dios permitirá. Y si es así, está bien, así. Entonces, de verdad llegaba la paz en mi corazón, ¿no? Porque de verdad la situación no es nada cuando hay la palabra, ¿no? Y simplemente puedo vivir este tiempo muy, muy feliz, ¿no? Porque sé que Dios está encaminando mi vida y me bendice, ¿no? Dentro del seminario, sirviendo al evangelio, ¿no? Realmente hay muchos defectos dentro de mí. Yo soy una persona carnal, al igual que todos, ¿no? Soy muy carnal, tengo muchos deseos, tengo muchos pensamientos, o también quiero hacer, o me condeno mucho, ¿no? Por no vivir una vida de creencia supuestamente perfecta para ser digna de Dios, así, ¿no? Porque a veces yo también quiero vivir así. Al principio me esforzaba mucho, ¿no? Porque algún trabajo que me daban, yo pensaba que es por mi capacidad, ¿no? Yo puedo, por eso pastor me da, porque yo puedo, así. Pero aún estando hasta los 6 meses, ¿no? Yo caminaba, estaba encargada de cocina, iba, yo puedo. Yo siempre miré, no hay que descansar, así. Antes era así, ¿no? Un poco más estricto. Y yo me había como traumado, se puede decir, con esa idea. No tengo que descansar, tengo que hacer, tengo que demostrar que soy fuerte, tengo que demostrar que yo puedo, porque eso significa que Cristo está en mí, así. Así como fuertemente mucho me exigía a mí misma. Pero una vez la hermana Juana, ¿no? Así comentó, un día te darás cuenta que tú no puedes, así, y se fue. Ni siquiera tuvo la comunión conmigo, así no comentó, ya te darás cuenta, me dice, ¿no? Ahí yo podía entender, descansé en mi corazón, sí, soy una persona de verdad que piensa, que se conoce y que puede salir algo bueno de mí, así, o que yo puedo tener una vida de creencia perfecta, o que yo todo lo puedo, ¿no? Pero yo no puedo nada si Cristo no está conmigo, yo no puedo nada si Dios no me ayuda. Pero viví muy equivocada, no pensando que mi esfuerzo o que todo lo que hago eso es porque Cristo está conmigo, así. Pero eso no es nada, ¿no? Yo soy muy, muy débil, sí, puedo estar siempre parada, ¿no? Pero realmente soy débil, ¿no? Si Dios no me da su gracia, no puedo ni tener un hijo, ¿no? Pero Dios está, cuando yo escuché eso lo que ella me dijo, de verdad mi corazón por primera vez descansó, ¿no? Ahora sí puedo echarme tranquila, porque siempre me condenaba, no tengo que estar acá, tengo que estar haciendo, porque sí o sí me van a, no sé, quién me metió esa idea, pero así fue en mi corazón, ¿no? Misionera no es así, pero en mi corazón se formó de esta manera, así, porque mucho tiempo tal vez yo vi, no, así, esto tiene que hacer así, pero yo más bien soy una persona que mucho hace, no descansa en Dios, siempre quiere obrar así. Entonces fue al contrario el trato, no descansa, no haga así, pero yo siempre quería esforzarme más así. Este tiempo de embarazo no es muy esencial para la vida de creencia, para mí, ¿no? Porque me hace entender que no puedo nada, ¿no? Sin la ayuda de nadie y especialmente sin la ayuda de Dios. Por primera vez yo podía sentir a mi límite. Yo no puedo así,
si Dios no protege a mi hijo, a mi hija no puedo, si Dios no hace crecer, yo tampoco, o sea, no está en mí en hacer crecer en mi vientre a un ser, ¿no? Es de Dios nada más, así. Podía llegar a ese punto de encontrarme con Dios, así. Ahora viene la etapa más difícil, ¿no? Que es el parto, no sé, pero solo sé que es doloroso y estoy orando a Dios también para que sea normal, ¿no? Para no tardar mucho tiempo en reponerme, así, ¿no? Porque es un poco tal vez más difícil. Así, ¿no, hermano? Yo pido su oración también de ustedes para que pueda ser muy rápido y también pueda recuperarme muy rápido, así para avanzar nuevamente así en la iglesia, ¿no? Eso quería compartir, mi hermana. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a escuchar al coro Nueva Alegría, 2 presentaciones de los himnarios nuevos, el himno número 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 55, Señor de amor. Entonces, también, ¿no?, voy a pedir a los hermanos que puedan ir apagando sus celulares, esto para no causar interrupciones durante la prédica, y también, ¿no?, a los hermanos que están tal vez en las redes sociales, estar en una posición adecuada junto a su Biblia para escuchar la palabra, que es tan importante para nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces esta noche vamos a recibir sí al coro Nueva Alegría con fuertes aplausos. Señor de amor,
Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí. Esta noche primero vamos a ver, ¿no?, el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6. El libro de Segundo de Reyes, capítulo 6. Desde 1 al 7 voy a leer. Segundo de Reyes, ¿no?, capítulo 6, 1 al 7 voy a leer. Sí, está bien. Ya todos se encontraron. Segundo de Reyes, capítulo 6, desde 1 voy a leer. Los hijos de los profetas dieron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tomarlo, y él extendió la mano y tomó. Hasta el versículo 7 hemos leído. Entonces hasta el día 12 de junio, ¿cuánto tiempo falta, hermano? Está contando, ¿no? Sí. Se está contando ahora 6 horas. ¿Cómo dice cuenta aquí? ¿Cómo dices? Regresiva, cuenta regresiva. ¿Sí? Entonces el día 12 de junio, ¿no? Poco falta, hermano. Entonces, y también los hermanos están orando juntos, ¿no? Esta semana, todos los días, ¿no? Todas las noches, y llegaron los hermanos, oramos juntos. Y ahora falta, ¿verdad? Falta ver, pero ese día cómo Dios va a trabajar, pensando, esperando de la hora de Dios, nos da mucha, ¿no?, esperanza. Amén. Y cuando yo también estaba en el seminario como hermana seminarista Marlene, ¿no? Perdón, Marisabel. Parece el mismo nombre es. Hermana Marisabel, hermana Marlene, también está María Ancachi, ¿no? Aquí muy difícil era, muy difícil. Yo nunca imaginé
que cuando yo era pequeño, mis padres tenían 6 hijos. Entonces, para llamar a mi nombre, me llamo coreano Kwon-su, apellido Lim. Solo coreano lleva un apellido de parte de padre, ¿no? De madre no lleva. Entonces me llamo, coreanos siempre primero llama apellido, después el nombre, ¿no? Por eso Im Kwon-su, ¿no? Entonces como solamente llama nombre Kwon-su, entonces mi madre me llama. Para llamar a mí, desde primer hermano Im Byung-chol, segundo hermano Im Byung-il, tercer hermano Im Byung-hee, cuarto hermano Im Byung-kwan. Luego ya hermana, ¿sí? Luego último yo era. Entonces para llamar mi nombre, mi mamá siempre Byung-chol, Byung-il, Byung-hee, Byung-kwan. Todo llama, era desde el primer hermano para llamar a mí. Entonces, ay, ¿por qué mamá no me recuerda mi nombre? Parece que soy adoptado, o trajo de la calle, pensaba mucho. Y para llamar a mí, está de frente de mi mamá, llama a mí. Luego mi nombre Kwon-su, Byung-chol, así llama hermano mayor. Luego, no, Byung-il, no, todo llama, todo. Entonces yo también tengo 3 hijos, ¿sí? Un varón y 2 mujeres. Primer hijo Songho, la segunda Eunhae, luego tercera hija Eunso. Entonces siempre llamando Eunhae está ahí. Quiero llamar Eunhae, pero sale, ¿qué sale? Eunso. No, ya Eunhae. Entonces aquí está Eunso, ¿cierto? Y quiero llamar Eunso, pero Eunhae, no, Eunso. Cada vez, no podía entender. Creo que yo también estoy comiendo mucha edad, parece. Antes era joven, no pensaba, tenía buena memoria. Pero ya pasando, siendo padre, igualito que mi mamá, mi papá hace. Entonces puedo entender el corazón de mi papá y mamá. Y aquí los hijos todavía no va a entender, ¿cierto? ¿No? No va a entender. Sí. ¿Qué quería hablar? Hace ese seminario, ¿no? Mismo nombre, ¿verdad? ¿No? Entonces cuesta, siempre otro nombre llama. Entonces cuando yo también, cuando era seminarista, una vida muy excelente. Ahora recordando, la vida de seminarista es paraíso. No tiene ninguna preocupación. Imagínense, sin preocupación, ¿cómo puede vivir? Ahora yo me daba cuenta. Cuando yo estaba en el seminario, claro, como explicaba, ¿no? No hay ropa. Claro, tenemos ropa, ¿sí? Sin ropa, ¿cómo va a vivir? Tenemos ropa, pero como usado, poco viejo. También no hay dinero. La gente no me respeta. O luego también, tal vez menosprecia. Pero ese tiempo es paraíso, era paraíso. Entonces ese tiempo yo también estando un día, pastor llamó a nosotros. Porque el seminarista muy ocupado, ¿verdad? ¿No? Temprano se levanta aquí. Aquí cuando estábamos, ¿no? Los voluntarios. Entonces necesitamos el programa para los voluntarios viene de otra ciudad. Entonces nuestro propósito es, programa de voluntario es ocupar. No tiene que estar sentadito así. Tiene que dar trabajo duro, como hermana Marisabel explicó muy bien. Sentadito ya piensa, ¿qué piensa? La paz muy alto. No puedo respirar muy bien, tal vez va a morir acá. Sí, mamá, chao. Antes de morir voy a escribir. Y cuando hay tiempo ya piensa, mi ex novia, ¿qué está haciendo ahora? Luego ya todo y piensa eso. Entonces mejor era nuestro propósito, ¿qué es? Ocupar.
Por eso cuando llegaron voluntarios de otras provincias, vivíamos juntos. Entonces para ellos nosotros hicimos programa desde 5 de la mañana. Ellos desde 5 de la mañana hace como trotar, ejercicio. Aunque no quiere, yo obligo, era, no quiere, sí, tiene que hacer sí o sí. Entonces, como pastor así, entonces ellos, sí, tengo que hacer. Desde 5 de la mañana corre aquí cancha y luego juega fútbol. Luego regresa a hora piadosa. Después hora piadosa, desayuno. Después desayuno, limpieza. Después limpieza tiene su área, sonido, diseño gráfico, todo. Designamos maestro. Maestro agarra ese voluntario. Cuando él sentadito algo piensa, ya maestro muere. ¿Tú quieres morir? ¿Cómo así deja voluntarios? Agarra dando tarea, exhortando. Eso tiene que hacer. Entonces, todo el día así está ocupado. Luego, 11 de la noche termina. Antes de dormir también reunión. ¿Por qué reunión? Para que tenga mucho estrés. Hasta 11 de la noche así. Reunión. Luego tiene que te explicar. No te explica, si obligamos nosotros. Tiene que abrir. Sí, tiene que abrir. 11 de la noche cuando ya y su cama, ¿cierto? Almohada así y pone su cabeza, ¿qué pasa? Era muerto. Agonizado era, agonizado. Muerto. No sabe nada, solo dormir. Por los voluntarios hicimos programa, pero ahora no hay muchos. Ni modo era continuar los seminaristas. Desde 5 de la mañana. Entonces ejercicio, aunque frío, ejercicio. Luego ya hora piadosa, escuchando la palabra. Luego desayunar, limpieza, muy ocupado. Si hay evento, enviamos primero, ¿no? Como adelanta y prepara staff desde la mañana temprano. Entonces el seminarista Iván está ahí en Cochabamba. Entonces allá el seminarista envía antes, siempre algún seminario ahí. Entonces nosotros también estando en el seminario, toda la provincia de Corea nosotros viajamos porque envía la misión. Porque en Corea casi 200 iglesias. Entonces alguna iglesia construye, envía. Luego, ¿qué hacemos los seminaristas? Como albañil, ¿sí? Albañil, no es seminarista. Después de enviar, ya somos albañil. No seminarista, y albañil, todo tiene que aprender, ¿sí? Alicate, luego ese fierro, todo armando, construyendo. Luego, ¿sí? Como 2 bolsas de cemento, luego también, ¿sí? 5 bolsas de arena también. Y delgado, grueso ya, y piedra, todo ya eso ya aprendemos nosotros. De vez en cuando soy albañil o soy seminarista. Sí, así. Termina, otro envía, otro. Luego también hay seminario otra vez ya, con saco, corbata, ¿sí? Entonces ahora ya diferente, ahora saco y corbata, porque gran seminario bíblico, como ropa de trabajo puede recibir, ¿no? Las personas. Entonces ya diferente. ¿Conoce un animal? Camaleón. Camaleón, ¿no? Es camaleón, ¿no? Camaleón. Seminarista y camaleón. Cambia todo. No es igual. Una vida no es increíble. Por eso yo he dicho, ¿no? El paraíso. Un paraíso. Luego en la iglesia cuando hace teatro, ya ¿quién prepara teatro? Seminarista era. Ya cantar, ya ¿quién? Seminarista. Todo era todo. Ellos camaleón. Un día actores, un día cantante, un día albañil. Un día también que todo era todo, expositores. Usted así no va a vivir, ¿cierto? ¿Usted así viviendo? No era usted, ¿verdad? No es. Por eso, ¿por qué no ingresa al seminario? No entiendo. Es excelente la vida, nunca jamás va a olvidar. Hasta ahora yo no puedo olvidar. Por eso mi prédica casi la mitad, todo ya la vida seminarista. Sí, mi vida, sí, y nunca puedo olvidar.
Entonces ahí un día mandó una provincia seminario bíblico. Seminario bíblico ya realiza, envía. ¿Qué hacemos? Distribuye. Tú eres encargado de baño, tú eres encargado de transporte, tú eres encargado de recepción. Entonces, según diferente área, preparamos. Entonces, para nosotros, vacación era vacación. ¿Por qué vacaciones? Si sale de la iglesia, Gangnam es vacaciones. Porque primero pasear. Ya, otro aire era, otro aire. De vacaciones. Luego, mientras viajando a otra ciudad, paisaje, ¿cierto? Luego, y comida. Si viajando 4 horas, 5 horas, comida, ¿cómo va a hacer? Sabe que Semisa no tiene dinero, ¿no? Iglesia todo prepara, rica comida. Entonces comimos. Luego después postre, helado, pastores, ¿no? Llegando, ¿qué hace? Esa iglesia, pastor principal de esa provincia también prepara. ¿Qué prepara? Carne, carne. Hasta que explote comemos nosotros. Cantidad, nunca falta carne. Entonces lleva, justo a anciano de iglesia es dueño de restaurante. Entonces hay encargado de nosotros y explica, anciano, hoy día somos 30 seminaristas, pero considera 60 porque no es seminarista, ellos son animales. Así, ¿cómo come como animales come? Dice. Entonces, aunque 30, ¿cómo prepara? Como 60. En montaña era carne, en montaña. Sigue come. Sigue comiendo, sigue igual montaña era. Las hermanas de la iglesia, sigue trae. No sé, matando vaca, chancho, no sé. Sigue trae. No reduce. Abundante era abundante. Y comimos muy bien. Entonces nosotros, cuando envía a otra provincia de vacaciones, feliz era. Entonces ahí preparamos seminario bíblico. Después escuchamos la prédica del pastor Ospa. Luego comimos muy bien. Entonces antes de terminar el seminario bíblico, pastor un día llamó. Un día nos llamó, 4 de la tarde era. Entonces como el almuerzo, ¿cómo comimos nosotros los seminaristas? No son seminaristas, ¿qué es? Animales. ¿Cómo comimos? Abundante comimos. Todo así, así. No puede caminar, ¿sí? Comimos bastante. Entonces ahí, luego según su área, ¿sí? Preparando, pero de repente llamó, Pastor Spa llamó a todos los seminaristas. Entonces, aunque tenemos cargo, pero cuando pastor llama, todo, que pastor llamó, todo corrimos. Entonces nosotros llegamos ahí. Pastor también creo que estaba muy feliz, que mirando su rostro, está muy feliz. Se nota, ¿verdad, no? Está feliz, se nota, no se nota. Se nota, algunos triste. Se nota también, ¿verdad, no? Pastor entonces muy feliz era, porque estaba sonrisa, pastor. Estaba muy feliz. Pastor también, ay, yo comí muy bien. ¿Usted también comieron muy bien? Sí, pastor, comí muy bien. Estaba muy feliz nosotros. Seminarista, para que abra el corazón del seminarista, no hay otra cosa. ¿Qué es? Invita comida. comida invita. Ella feliz era. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. No hay otra preocupación. No hay comida triste. Sí, eso es. Entonces esa vida muy bonito. Pastor llamó, luego preguntó, ¿ya comieron muy bien? Sí, pastor, nosotros gritamos. Entonces yo también estoy muy feliz realizando seminario bíblico. Sí, además, ¿cómo Dios me ha dado esta bendición? Soy nada. Pero ¿cómo Dios me ha dado esa oportunidad predicar el evangelio ante mucha gente? Estoy muy feliz, dice. Luego miró a nosotros, mirando a nosotros uno a uno. Luego mirando a ustedes, muy miserable ustedes, así dijo era. Entonces nosotros, ¿cómo está tan feliz era, cierto? Golpeando, feliz era. Está muy feliz nosotros, ¿verdad? ¿Por qué feliz? Comimos muy bien, ¿cierto?
ya no falta. Pero pastor mirando a nosotros, ay, usted muy miserable. Entonces no podíamos entender por qué miserable. Pastor mirando a nosotros explico, usted no falta nada, dice. Iglesia todo da pasaje. Iglesia tiene bus, era bus. Donde viaja, provincia, bus de la iglesia lleva. Pasaje, no se preocupa. Comida, 200 iglesias. Cada iglesia visita, ¿quién prepara? Iglesia prepara. Comida, todos. Usted tiene todo, era todo. ¿Qué dice pastor? Usted tiene todo, no falta nada. Tiene ropa, también tiene todo. Todo tiene. Por eso, usted es miserable. Ya entonces, ¿usted es miserable o están bien, están felices? Usted también tiene casa, tiene ropa, tiene todo, no falta. Nosotros sí pensamos, estamos muy felices, pero escuchando de pastor, somos miserables. Antes de escuchar estaba muy feliz, ¿verdad? ¿No? Pero escuchando, quería llorar, somos miserables. Entonces, pastor explicaba, usted no se preocupa de pasaje, de comer, de ropa, nada. Por eso, miserable. Yo cuando empecé iglesia, no tenía iglesia, ni hermanos en la iglesia. Muchos me menospreciaban. Entonces no hay miembro de la iglesia, ¿cómo voy a comer? No había comida. Por eso no había comida ante esta situación. Me arrodillé, oré a Dios. Pasaje también. Alguna persona me ataca, enemigos, yo no podía hacer nada. Por eso cada momento me arrodillé, busqué a quién, a Dios, era Dios. Cada momento yo orando a Dios, Dios me escuchó. Luego Dios me acompañó. Dios me ha dado. Cada vez yo orando, Dios me respondió. Entonces, aparentemente yo era miserable. Aparentemente yo era pobrecito. Pero mi persona era más feliz que todas las personas. Que Dios estaba ¿con quién? Y conmigo, dice, conmigo. Ahora, claro, mejoró. Ahora nuestra misión grande, más de 100 países. Donde viaja, mejor hotel me ofrece. Donde vaya, mejor auto me ofrece. Donde vaya, no necesita preocuparme. Que hotel, luego comida, todo full era full. Hasta policía me abre camino, todo. Ahora, pero yo no puedo olvidar cuando estaba más feliz mi vida. ¿Cuándo? Cuando era pobre, no había comida, no había nada. En ese momento nunca puedo olvidar que arrodillándome, orando a Dios, Dios escuchó mi oración. Entonces, sí, pastor y explicaba a nosotros, pero nuestra felicidad, ¿qué es? Comer bien, hoy feliz, ropa tengo, material tengo, pero el corazón vacío era, vacío. Cuando llega a situaciones, no sabe cómo va a ser, no sabe. Algún enemigo me ataca, sí, rabia era, ¿por qué así? Luego no sabe cómo va a ser, como un loco, ¿sí? Preocupa, frustra, no sabe cómo va a solucionar. Entonces, pastor, mirando a nosotros, físicamente come bien, gordo era, gordo, seminaristas. Ropa también, buena marca, todo puso, corbata, saco, zapatos brillantes. Ellos también tiene, usa, crédito. Ellos no falta, pero pastor vio a nuestro corazón. Físicamente tiene, no falta, pero miserable. ¿Por qué miserable? Porque ellos no creen en Dios. No creen.
Luego, cuando vienen situaciones, ellos no saben cómo va a solucionar. Se preocupa, no sabe, de verdad, ¿no? Y frustra. Entonces ahí yo también ingresé al seminario. Cuando ingresando, mi número era 5, que aunque no somos privados de libertad, pero por edad número 1, mayor 1, según edad. Entonces mi número 5, nuestros compañeros son 50. ¿Qué quiere decir? Número 1, casado. Número 2, casado. Número 3, casado. Número 4, recién se casó en la iglesia. Luego, número 5, ¿quién es? Yo era yo. Yo no era casado. Entre todos los solteros soy mayor. Por eso número 5 era. 6 solteros, 7 solteros. Así poco más número, ¿no? Peladito, jovencito, hasta 20 años. Entonces ahí estamos, entonces entre nosotros no llamamos nombre, solo número. 5, entonces, sí, 5, Andrés. Número 11, sí, tal fulano, sí. Parece privado de libertad, ¿cierto? Así, muy interesante, ¿sí? Entonces entrando yo pensaba, soy mayor, todos son mis hermanitos. Pero yo esperaba mucho que me respete. Pero respeta, no respeta. No respeta, era. ¿Sí? Ellos. Entonces, una vez escuchando aguante. ¿Por qué así habla feo, no? Soy mayor. Pero una vez, 2 veces, varias veces, ya aquí guardando, hasta ahí llegó. Cuando hasta ahí llega, ¿qué sucede? Revienta, explota. Yo también no sabía que dentro de mí había ese Hulk, no sabía. Pero viviendo en el seminario, mi vida más peor que toda la vida era. Todos los días peleamos. ¿Con quién? Peladitos. Peleamos, agarrando cuellos, luego insultando, pero maldito chancho, sale. Todos animales. De mi boca sale eso. Aunque no quería, pero él los provoca. Yo estaba como manso, era manso, humilde, mansos. Pero ellos no respetan. Luego, muy rebelde. Nuestro hermano mayor, número 1, era casado, tenía 2 hijos. Pero jovencito viene luego, tal vez así hablando, los hermanos pensarán mal, ¿no? Todos los seminaristas malvados, malcriados, no, ¿sí? Entonces el seminarista jovencito viene luego, hermano casado, ¿sí? Porque hermano número 1 era mayor que todos seminaristas. Entonces su cuello poco recto así. No es enfermo, ¿no? Poco orgulloso era. Orgulloso porque mayor. Entonces los jovencitos vienen luego, no llama su nombre. Su apodo llama, su apodo. Su apodo. Su apodo. Burro rebelde, así llama, burro rebelde. Porque su cuello así, orgulloso, dice. Entonces en vez de nombre, ¿cómo llama? Hey, burro rebelde, así se llama. Entonces ese hermano casa se enoja. ¿Por qué soy burro rebelde? Sí, así peleamos. Yo también muchas veces peleamos. Peleando solamente me da. Imagínense, era 30 años de edad, 20 años jovencito pelea. Otros mirando, ¿sí, cómo va a sentir? ¿Cómo va a sentir? Sí, no ayuda a mí, ¿verdad? No mi imagen. Imagínese, era como todos los animales sale de mi boca y pelea y sacude. No ayuda. Entonces ahí viviendo, ¿verdad? No quería, pero provoca situaciones, peleamos muchas veces. Luego dentro de mi corazón, ¿verdad? No, aunque yo no expresé, pero menosprecié mucho jovencitos, porque jovencitos muy rebelde. Primero, ¿no? Perdón, no es usted, ¿sí? Muy rebelde. Luego, no hace caso. Luego, lo que quiere hacer, egoísta. Así yo pensé. Perdón, no todo así.
Pero ya estando, aunque ellos tienen, ¿no?, esa parte, pero ellos, otra parte muy buena era, cuando el siervo habla, como una esponja era, recibe, todo recibe era. Jovencitos, aunque se ve falta muchas cosas, no sabe trabajar, construcción no sabe, agarrando palo, luego ¿cómo debe trabajar? Uno agarra, agarrador, ¿no? Otros abajo era, pero ¿cómo agarra? Cerquita agarra, cerquita, así puede trabajar. Aquí creo que aquí varones más sabe. Cerquita agarrando puede trabajar, muy incómodo era, incómodo, así. Mirando falta a jóvenes, pero cuando ellos escuchan la palabra del siervo, como una esponja era, como tal habla, directo recibe. Luego ellos eso así viven. Pero los mayores yo, y escucha la palabra, no sé por qué será, filtra, creo que no es para mí. Creo que, ¿será? ¿O Dios va a trabajar? Ya así primero, ¿no? Filtra. Pero los jóvenes muy diferente. Entonces, podía ver, jóvenes cuando sale evangelizar, predica, recibe la salvación. Pero cuando yo salgo, predico 2 horas, 3 horas, predico, recibe, no recibe la salvación. No recibe. Luego jovencito retorna a la iglesia, luego testifica, ya hoy yo prediqué, recibió la salvación, gracias. Otro jovencito, hoy yo prediqué 5, todos recibieron la salvación, así va. Escucha, detrás de ellos escuchando, mi persona, yo también sigue predicando, recibe, no recibe la salvación. No recibe. ¿Qué problema tengo yo? ¿Qué problema tengo yo? ¿Por qué será? Entonces ahí, pasando el tiempo, como mirando Dios, los pastores, aunque yo tenía mayor edad, número 5 era. Pero jovencito, aunque falta mucho, pero Dios trabaja, ¿verdad, no? Dios trabaja. Por eso todo el mundo necesita fundar iglesia, pide iglesia. Entonces ahí, llegando un año, levantó misioneros, evangelistas. Entonces en esa lista, y nosotros rápido. Pero hay mis compañeros, jovencitos, peladitos, pero Andrés Lim no hay. Entonces, porque equivocó algo, ¿sí? Iglesia, pastor, soy mayor era. Porque cuando sale la lista, levanta misioneros, evangelistas, solo no envía a otros países. Sí o sí, se casa. Cuando sale la lista, ya pronto va a casarse. Entonces, y solteros tienen esperanza, ¿verdad, no? ¿Quién será mi esposa? Desde ahí observa en la iglesia, ¿quién será? Entonces ahí en la lista entrando, luego pasando poco a poco tiempo, de otras ciudades sube las hermanas. Entonces se da cuenta nosotros rápido, ¿verdad, no? ¿Sí? Aunque no tenemos sensibilidad espiritualmente, pero físicamente, ¿no? Carnalmente, eso rápido capta. ¿Qué está sucediendo? Porque las señoritas, hermanas de otra provincia, ¿por qué está llegando a nuestra iglesia? Se da cuenta. Entonces, los que están en la lista y tiembla, palpita. ¿Quién será? Luego hace entrevista entre ellos. La mayoría acepta. Aceptando, se casa. Muy rápido se casa, ¿verdad? ¿No? En la iglesia muy rápido se casa. Entonces nuestro compañero se casa, los seminarios están felices, ¿verdad? ¿No? Juntamente, ya nuestro compañero casándose. Luego nosotros preparamos. Desde madrugada limpiamos. Salón, todo adorna bonito, limpieza, todo. Entonces imagínense, mis compañeros eran 50. Entonces la mayoría, y yo ayudaba, era su boda. Imagínense, primero está bien, feliz era. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez, no sé cuántas veces yo hice. No me recuerdo, era todos mis compañeros despachamos nosotros. Entonces cuando me quedé varios años, luego cuando sale la lista,
Luego la fecha de boda ya informa en la iglesia, ese es mi trauma. ¿Hasta cuándo tengo que adornar flores? ¿Hasta cuándo voy a limpiarlo más? ¿Sí? Luego, cuando se casa, sus compañeros siempre saca foto, ¿verdad? ¿No? Luego también canta, felicitando, canta. Los seminarios canta muy bien, fuerte, abriendo boca grande. Fuerte canta, porque aprendimos por la fe, ¿no? Todo el corazón canta. Aunque 3 seminarios se canta, todos los hermanos aplauden. Mejor que 50 personas. Canta todo el corazón. Entonces, ¿cuántas veces cantamos? ¿Cuántas veces? No puedo contar. Mejor era el día de boda, mejor escapar. No ver, mejor era no ver. Cuando ve, ¿qué sale? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a limpiar? ¿Hasta cuándo voy a aplaudir? ¿Cuándo me va a aplaudir? ¿Cuándo me va a limpiar? Yo pensaba. ¿Cuándo va a venir mi turno, cierto? Pero no, solo limpiar, solo aplaudir, solo cantar todo el corazón fuerte. Y no quería ya. Pero estando en el seminario, ¿puedo hacer? Según mi deseo, ¿puedo hacer? No era. Ya otra vez boda. Entonces, ¿qué hace? Desde madrugada limpieza. De mi boca, ¿qué sale? Todo animales sale. Todo animales. ¿Hasta cuándo voy a vivir aquí? Aquí no hay iglesia. ¿Aquí dónde? Infierno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que ver ellos? ¿Sí? Todos, princesa, príncipe, ¿verdad? ¿No? Todo bonito, lindo. Ay, no quería ya. Pasando años no quería. En vez de felicitar, ¿qué surge? Un día, boda era boda. Aquí, marcha de novio, novia, ¿cierto? Alfombra, color rojo y bonito era. Ambos lados adorna, flores bonitas. ¿En dónde pone flores? De vidrio, bonito. Un día no podía aguantar, ¿sí? Quería buscar martillo. Y todo flor quería quebrar. Luego quería desaparecer. Ya no más ahí. Quería desaparecer. Y luego, ¿sí? Trabajando, sí. Entonces, un día. Mi compañero era, después de aplaudir, cantamos, ¿no? Se fue luna miel. Entonces, justo en la iglesia había construcción. Cuando construcción hay, ¿quién trabaja? Seminarista, no hay clase hoy día. Entrar al trabajo era. Y puro polvo, polvo. Yo era más mayor que todos los. Muy rebelde yo era. Muy rebelde. ¿Ya limpié? No. ¿Ya clase? No. Ya mi corazón, ¿verdad? Ya hasta ahí era, hasta ahí no. Pero tampoco puedo hacer. Entonces, ya limpieza y construcción, ahí entramos. Lleno de polvo. ¿Sí? Polvo no se veía. Luego justo yo pisé, el clavo estaba levantado. ¡Puf! Así, clavos. Cuando yo pisé clavo, ya terminó todo mi vida. Ya hasta ahí estaba, ¿cierto? Cuando yo pisé clavo, ya reversó. Hasta ahí, hasta ahí. Biblia, no. Pastor, no. Iglesia, nada. No quería saber nada. Desde ahí quería escapar, pero yo pisé, no podía caminar. Entró, no podía. ¿Sí? Como discapacitado era. No podía hacer nada. Me dolía bastante, quería llorar, pero me da vergüenza, ¿cierto? ¿No? Mi situación, mi condición era miserable que todos. Y años estaba en la iglesia. Mi compañero me llevó. Entonces, grada subiendo, primer piso, segundo. Justo, recién se casó, está regresando de luna miel. Ahí está su boca, está colgado aquí. Está muy feliz.
luego sus brazos, feliz está, y subiendo grada, ellos bajando para saludar al pastor obispo. Encontrar, André, no quería hablar nada. Mirando, él es ángeles, mirando, soy diabólico, era ira en mi corazón. No hay, solo ira. Todo quiero quebrar, todo. Luego escapar ya. No quiero saber nada de iglesia. Entonces ellos se bajó. Yo subí. Entonces mi compañero me dejó en mi cuarto. Él me dijo, cuando pisa clavo tiene veneno, dice. Tú vas a morir. Va a morir. Más peor era, más miserable, ¿sí? Pisó el clavo y muere. Miserable. Pero tiene que quemar, ¿no? Aquí veneno hay. Quemando, entonces va a morir, ¿no? ¿Cómo quema? Dice. Espera. Luego trajo. ¿Qué trajo? Fósforo. Así, fósforo. Entonces aquí con alcohol poco. Luego se llama como fósforo. Luego mi pierna, ¿dónde hay? Ahí era. Ahí. Huele. ¿Qué huele? Churrasco. Olor de carne. Más peor. No quería saber. Luego me quedé. Mi compañero dijo, está bien, Andrés, ya mató, pero no va a morir, ya quédate, descansa bien. Descansando me quedé. Entonces, leyendo la Biblia, Isaías, vamos a ver, ¿no? Isaías era. Isaías capítulo donde sale Jacob, ¿sí? De lombriz, de capítulo 40 41, ya 14, sí. Ya, gracias. Isaías capítulo 41, 14, sí. ¿Ya encontraron? Ya los hermanos pueden leer. Ya, 1, 2, 3. Y justo yo me quedándome, descansando, muy aburrido era. Por eso, como ni modo era seminarista, siempre lee la Biblia. Entonces saqué mi mochila, luego donde iba a leer, justo era Isaías capítulo 40, justo. Luego estaba leyendo versículo 14. No temas, 14, ¿no? No temas, gusano de Jacob, no era Jacob, mi nombre estaba ahí, qué raro, no temas, gusano de Andrés, así, ¿por qué mi nombre está ahí? Me sentía gusano. Biblia coreano es lombriz, lombriz. Entonces yo imaginé lombriz. De vez en cuando yo encuentro lombriz en la tierra. ¿Qué hace? Se sorprende, ¿verdad? ¿No? Lo que hace, me sorprendí. Luego, y pisotea. ¿Cómo pisotea? Así. No es una vez. Pisotea. Qué asco era, asco. Y primera vez era. Yo varias veces leí la Biblia. La primera vez en mi vida, nunca imaginé yo. Gusano yo nunca imaginé.
Pero mi situación igualito que gusano era. Nadie me quiere. En mi corazón solo ira nomás, ira. No hay nada. Entonces leyendo cómo lee, no temas, gusano de Andrés. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Leyendo a primera vez la palabra, no era no, voy a creer, no. Solo mi situación igualita era. Pues, ese gusano está hablando a mí. ¿Sí? Ahí yo creí. Ese gusano, por eso. Entonces, cuando encuentro yo gusano, ¿qué hago? Ay, qué asco, sucio, ¿no? Después, aprieta. Después, tuerce. Qué asco era, qué asco. Primera vez, ¿sí? Mirando mis condiciones, mirando a Dios, parece mi persona. Leyendo, no tenía esperanza. Sí, ¿verdad, no? No tenía esperanza. Si usted siendo lombriz gusano tiene esperanza, la gente pisotea a ustedes, menosprecia, ¿tiene esperanza? No creo que no va a tener. Yo también me sentía. Pero leyendo versículo 15 tiene, hermanos. 15, ya puede leer 1, 2 y 3. ¿Usted ha visto ese gusano que tiene trillo, no diente? Aquí dice, ¿no? 15 que dice, aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de diente. ¿Usted ha visto ese tipo de gusano lleno de diente? No era no. Entonces siendo igualito que yo, ¿no? Mi situación, mi condición. Entonces leyendo ese gusano tiene diente, dice. Dios va a dar, ¿no? Luego, ¿qué va a hacer? Va a trillar. Entonces, qué raro era, siendo gusano, ya entonces hasta diente me va a dar. No sé, entonces, diente, ¿cierto? Va a trillar todo. Dios entonces me va a usar. Me va a usar. Amén, hermanos. Si esa palabra como ahí en mi corazón se quedaba era. Aunque mi situación no cambió, pero ya Dios me va a usar. Dice a un gusano, qué asco, qué asqueroso. De ahí, dando diente, quiere trillar, usar. Hay poco en mi corazón se quedó. Luego pasando más años, ahí estaba en la iglesia. Gracias a Dios, no escapé. Estaba en la iglesia. Pero un día entró un copastor de la iglesia Gangnam, copastor. Entrando dijo, entre los pastores hemos decidido, aquí en el seminario hay algunos seminaristas que contagian a otros mejores seminaristas. Por eso decidimos, aquí elegiremos, ¿no? Algunos seminaristas que no sirven. Luego votaremos del seminario así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Nunca escuché así en el seminario. Luego va a elegir, dice, luego va a votar. Desde ahora que dicta su nombre, ya amará su maleta, ya chau, así dijo. Entonces yo nunca imaginé entraría mi nombre en esa lista. Porque años yo estaba, aguanté bastante, ¿cierto? Dictó 1 a 1. Pero dentro de las 10 personas listas, Andrés Lima estaba. Dios mío era. Porque todo el corazón aguantando. Pero en la lista y subió mi nombre. ¿Quién subió mi nombre? ¿Quién metió? ¿Quién decidió? Los pastores decidieron, dice. Entonces, como los que ya fue dictado, entramos a su cuarto. ¿Para qué?
¿Para qué entramos? Amarrar su maleta. Entonces amarramos, mirando, todo se va al cuarto. Yo me paré, que no quería salir. Hasta tantos años sufriendo, aguantando, dice que ya quiere votar ahora. Por lo menos tiene que casarme a mí, luego ya tiene que votar. Yo pensaba, por lo menos, tanto. En esa edad, afuera, ¿dónde voy a casarme? Era viejo. Ya, iglesia, ¿verdad? Muy mal, ¿verdad? Por lo menos casándose, luego votar está bien. Pero tantos años, si aguanta. Así quiere votar. Ay, me cerré mi corazón. No quería salir. Pero mis compañeros, todos se va al cuarto. Luego, ¿qué hace? Su ropa interior, su zapato, todo ya. No amaré. Luego ellos querían salir. De repente, co-pastor vino. Ya, ustedes tantos años recibieron enseñanza del siervo de Dios. Así malcriado, así nomás sale. Mínimo tiene que saludar, ¿sí o no? Ya sube rápido. Cuarto piso era el sensor. Subimos. Mi corazón estaba muy pesado. Última esperanza era, pastor, aprueba, vete. Ya mi vida voy a suicidarme ya. No hay esperanza. Subimos 10 seminaristas. Luego 10 seminaristas paramos. Pastor miró a nosotros. ¿Por qué vino? Así preguntó. Entonces uno a uno habló. Pastor, no tengo amor para el evangelio. Ay, yo quiero estudiar más. ¿Quiere estudiar? Entonces váyanse, estudia. Otro, ¿tú por qué vino? Pastor, yo también no tengo amor para el evangelio. Más yo soy carnal, a mí me gusta disfrutar en el mundo. Quiero trabajar. Sí, está bien, y trabaja. Y ahí todo uno a uno habló. ¿Sí? Luego me miró. ¿Tú por qué vino acá? Sí, quería llorar. Pastor, yo no quiero salir. Pastor, me quiere votar ahora. ¿Sí? Pastor, yo no quiero salir, pero sabe, iglesia, los pastores se unieron. Dice que contagia otro ministro, otro seminarista bueno. Me quiere votar, pastor, dice, pero no quiero. Tú no quieres ir. No vaya, dice. Muy sencillo. Yo no quiero ir, pastor. No hay dónde voy a ir. No hay. Pero mi intención era casarme. Casarme. Porque afuera, creo que no va a casarme. Sí, pensaba. Sí, pero, pastor, yo no quiero salir. Pero, ¿sabe? Pastores se reunieron. Ellos me quieren votar, pastor. Tú no quieres salir. No quiero, pastor. Quédate. Por esa palabra hasta ahora estoy en la iglesia. Tú quédate. Me quedé. Estaba muy feliz. ¿Sí? Luego otros sus maletas salieron. Luego yo bajé a la clase. Todo me miraba. ¿Por qué no sale? Todo me pregunta. Pastor dice que quédate. Pastor dijo que quédate. Me quedé, por eso, hasta ahora me quedé. Amén. Hasta ahora. Luego después pasando el tiempo, sí, ahí, yo también mi vida, ¿no? Dios permitió, era entrevista. Entonces con mi esposa casámonos. También te expliqué, ¿no? Cómo me casé, ¿verdad, no? Sí, no podía casarme, pero gracias de Dios, ¿no? Por la guía del siervo, me casé. Luego después de casarnos, la misión me envió a Bolivia. El 1 de enero 2010 era, 2010. Entonces subió. Vaya, ¿cierto? El primero me recuerdo. Sí, ahí antes de esto había más dificultad. ¿Sí? Como quería votar. Varias veces votaron. Pero antes de subir al cuarto piso había también votó. Nosotros lloramos. Luego agarramos pierna, pastor. Queremos aprender. Entonces, ¿quieres aprender? Está bien. Luego pastor pidió,
una carta. Lo escribe en sus corazones. Porque quiere quedarse. Escribe. Todos los seminarios escribimos. Y quería hablar muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Rápido pasaba todo lo que ha pasado en el seminario. Pero no hay que escribir nada había en mí. Nada. Otro miran, todo escribe, lleno de una carta. Ya, ¿cómo hacía escribir? Pero en mí nada. Solo 3 líneas. Luego yo entregué. Luego después me quedé. No sé. ¿Por qué me quedé? Después otra vez. 10 listas, ¿no? Otra. Entonces ahí subimos al 4º piso. Sí, ahí pasamos. Después de casarme, ese copastor de la iglesia me explicó. Sí, ahora yo explico, porque tú ya estás casado. Cuando todos los seminarios se escribió carta, Pastor Spag leyó todas las cartas. Luego, cuando leyendo carta de Andrés, esa carta me entregó. Ese seminarista se queda, dice. Está bien. Luego, copastor leyó, dice. Yo no escribí. ¿Qué escribí, sabe? Solo 3 líneas era. 3 líneas. Tengo miedo de decidir. Tengo miedo de decidir. Todo fracasé, todo. Tengo miedo, pastor. Yo no quiero decidir. Guíeme. No puedo hacer nada. Es solo 3 líneas. Me quedé. Y pasando el tiempo, la misión envió, disculpe, la misión envió, vi a Andrés Bolivia, tenía miedo. Y primero llamé, pastor, mañana llovía, quería saludar. No venga, estoy lejos ahora, estoy ocupado, no quiero saludar. Tantos años yo hice sufrir usted, mucha cana. Quiero saludar. No, estoy ocupado, vaya nomás. No, pastor, quiero saludar. Mínimo tengo que saludar su discípulo. Pero no era mi intención saludar, ¿sabe? Tenía miedo. Era miedo. ¿Cómo voy a hacer allá? ¿Cómo? Quiero escuchar. Una palabra. Quería escuchar una palabra. Un pastor me rechazó. No, estoy ocupado. Hablé, quiero saludar, pastor. Pero tenía miedo. Sí, 4 veces hablé. ¿Quieres saludar? Ven, 5 de la madrugada. 5 de la madrugada. No tengo tiempo. 5 de la mañana no tengo tiempo. Porque estaba capacitando taller de Cunusco en casa de retiro. Hablamos con mi esposa. Medianoche partimos de Capital Seúl. Manejando llegamos 4 de la mañana. 5 de la mañana el pastor estaba. Me invitó, ya desayunamos. Y primera vez desayuné. Temblaba. Pero ahí desayunamos. Luego pastor hablando. Si ahí, pastor, una palabra yo quiero llevar. Porque si no expresé, porque tengo miedo, ¿no? Pero solo cómo voy a vivir allá. Entonces Andrés, vive, ¿cómo vívelo allá? Por el corazón de Dios era. En Jesús fracasa, no hay problema. Si esa palabra escribimos yo y mi esposa. Claro, ahora muy corrompido ahora. Muy corrompido era. Pero ahí anotamos, llegando en Bolivia, en la mesa primero. Hermano, hágalo por el corazón del Señor. Si fracasa en Jesús, no hay problema.
Entonces Leo era pastor Corea, yo Bolivia. Entonces ahí llegando a algunos problemas, dificultades, ¿cómo no puedo llamar? Llamando, también tenía miedo, por lo menos una letra. El siervo me dijo, ¿qué dijo? Haga por el Señor, por el corazón de ese. Entonces, como mi testimonio no hay mucho, ¿verdad? ¿No? Un hermano a punto de morir era por diabetes, tuberculosis, y solo eso transmití, ¿sí? Solo transmitiendo como fuera el siervo de Dios trabajó, como fuera Dios trabajó. Y ese hermano vivió. Hasta ahora, muy gordo era gordo. Sí, ahora problema más gordo. Sí, ahora. Se sanó. En mi vida jamás pensé, jamás. Yo predico, recibe la salvación la gente. Yo hablo, la gente cambia su vida. Jamás. En mi vida jamás pensé. Jamás. ¿Sí? Solo yo tenía deseo. ¿Qué deseo? Porque tantos años me quedaba en la iglesia. Solo quería casándome, irme. Pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿No? Tanto tiempo cerca del siervo. Sí, era problemático, más peor. Era digno de votar, era votar. Pero como tantos años, si yo también muchas veces menosprecié, ni una palabra escuchaba de siervo, de la iglesia. Pero ahí, tantos tiempos, como Dios, ¿no? Sí me humilló. Sí, Dios guió era. Tanto quería trabajar. O sea, esa noche nosotros hemos leído, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 6 era 6. Aquí los hijos de los profetas dieron a Eliseo. Entre los profetas, hijo de profetas. Luego Eliseo era varón de Dios, siervo de Dios que tiene en su corazón, tiene la palabra de Dios, tiene corazón de Dios. Entonces los hijos de profetas estando juntos con Eliseo, no faltaba nada. Mientras viviendo, ¿por qué no viene problemas? Cada día viene en nuestra vida. Pero mientras los hijos de profetas estaban junto con Eliseo, no faltaba nada. Entonces ellos sí crecieron, porque sus lugares se quedó muy chico, ¿verdad? ¿No? Entonces sus vidas crecieron, sí, mejorando, ¿verdad? ¿No? Mejorando. Pero ellos cuando quiere trasladar a un lugar más amplio, porque mejoró mucho, ¿no? Los hermanos también mejoran sus vidas, ¿sí? Antes no tenía comida, antes económicamente ¿cómo era? Antes era muy triste, antes mucho peleaba entre matrimonio, pero cuando mejora la situación, mejora, económicamente mejora, sus vidas también ordenado mejora, también mejora era, mientras estando, ¿no? Con la iglesia, con el evangelio, igual que aquí Eliseo, mejora, ¿sí? Entonces se quedó muy chiquitito, por eso quiere ir más grande, ¿no? Más amplio, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo ya 2, vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anda era. Entonces los hijos de profetas desean ir, quiere un lugar más grande. Ahí echando, trabajando, creo que va a ganar, va a lograr más. Sí, entonces escuchando, anda, ¿cierto, no? Anda era, anda. Entonces los hijos de profeta, ¿por qué pregunta a Eliseo? ¿Por qué pregunta era? Porque no falta, ¿verdad? ¿No? Ellos crecieron, mejoraron, no falta era. Pero los hijos de profetas,
pregunta acercándose a Eliseo: Eliseo, nosotros queremos ir allá, ¿verdad? ¿No? Sí, explicando así. Después de escuchar, Eliseo, ¿qué dijo? ¡Qué bien! Anda, dice, anda. Luego los hijos del profeta, después de escuchar de Eliseo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Prepara para trasladar. Así prepara. Pero mientras, como dando, quiere ir lejos, ¿cierto? Más fue en lugares. Pero pensaba, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba? Todo lo que me ha dado, nosotros logramos. No de nosotros. Sabemos. ¿Qué sabemos de Dios? Somos hijos de profeta. Qué frágil, débil. No de nosotros. Se daba cuenta uno a uno. Mira, estas cosas, mis bultos, antes no tenía nada, pero ¿cuántos bultos? Ya esa máquina no tenían antes, pero ¿cómo compramos? Ya uno a uno ya Amara prepara. Dios, era no es de mí, eso no era de mí, no es de mí, todo ya de quién era. De Dios me ha dado. Eso Dios era, Dios se daba cuenta, ¿verdad? ¿No? Ya nosotros queríamos ir más lejos, un lugar más grande, pero nosotros nomás vaya allá, ¿va a lograr bien? ¿Va a hacer bien? No era. Sí, por eso habló versículo 3. 3 tiene, hermanos. Ya, 3 juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Y dijo 1: te rogamos. Ya que dijo uno de ellos, otra vez se acercándose. Eliseo, por favor, ¿sí? Eso todo lo que nosotros mientras amarando, preparando, eso no de nosotros. Eso de usted era de usted. Usted estando con nosotros prosperamos. Eso de usted nos ayudó. Amén, hermanos. Luego te rogamos, dice rogamos. ¿Cómo ruega, hermanos? ¿Cómo ruega? Eliseo, vamos. No quiero ir. Está bien, quédate entonces. Rogamos. ¿Qué quiere decir rogamos? Si aún rechaza, por favor. Aún rechaza, por favor. Eso todo por usted era, por la iglesia, por Dios, por favor, ya juntos. Entonces rogando ese Eliseo no podía rechazar, ¿verdad? ¿No? Juntos se fuera, juntos. Luego, llegando en nuevo lugar, ellos ¿qué hace? No hay hacha, por supuesto, luego corta para hacer su casa, ¿verdad? ¿No? Pero justo, ¿sí? Uno de ellos, con esa hacha prestada, cerca del lago, ese árbol está cortando. Sí, parece como tonto, parece. Tonto. Porque cerca del lago y trabaja. Luego cuando ya trabajando se da cuenta, ¿verdad? ¿No? Cuando creo que va a caer, se da cuenta. Entonces parándose, luego ¿qué hace? La mayoría. Otra vez, ¿sí? Porque se cae. Luego algo mete. Luego otra vez. Pero creo que ese hijo de profeta, ¿cómo trabajó? Qué feliz, nuevo lugar tan grande. Sin descansar. No sé muy bien. Se cayó. ¿Qué se cayó? Hacha se cayó. ¿En dónde? En el lago era. Después de caerse, vamos a ver qué hace. Ya, 5 tiene, hermanos. Ya, 5, 1, 2, 3. Y aconteció que mientras uno derribaba, ya se cayó. Entonces él puede solucionar. ¿Qué hace? Después de caerse, ¿él qué hace?
que sentándose llora era. No hay otra manera, él solo eso. Pero su lugar es grande, próspero, tiene todo, prosperado, tiene todas las materiales, grandes. Pero cuando se cayó hacha, ¿qué hace? Llora, triste. Luego preocupa mucho, era. Esa hacha no es mío, era prestada. Se preocupa. Hermanos, sí, mucho tiempo yo también, sí. Yo no quería ser como hijo de profetas. Inútil era, sin pensar. Tampoco tiene la fe, no sirve, ¿verdad? En vez de construir, trabajar, pierde, tropiezo. Entonces, ¿usted quiere ser tropiezo? ¿No quiere? Yo también no quería un tropiezo. Pero Dios inútil era, falta mucho, ¿verdad? ¿No? Si falta mucho era. Por eso, al lado de Dios podía estar, ¿quién podía estar? Eliseo, siervo de Dios que tiene corazón de Dios, ahí podía estar. Hay problema y se acerca. Sí, Eliseo, ahí se cayó. ¿Qué voy a hacer? Aún tiene todo, pero llora, se preocupa, frustra, no sabe cómo va a solucionar. Dios, aunque no tiene, aunque tiene mucho, pero Dios, ¿qué es? Soy hijo de profeta, soy nada. Necesito, ¿quién necesito? Siervo de Dios, Eliseo era Eliseo. Entonces, estando con Eliseo, aunque los hijos de profetas faltaban, su vida todo cubrió. San Mateo capítulo 5 vamos a ver, luego nosotros terminamos. San Mateo capítulo 5, el versículo 1. San Mateo capítulo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús estaba en el monte, entonces multitud vino, porque la gente no quería escuchar la palabra, luego quiere recibir la bendición de Dios a través de Jesús. Entonces Jesús estaba poco más alto en el monte, la multitud estaba poco más abajo para mirar a Jesús. Jesús también poco más alto puede mirar, ¿no? Fácilmente la cantidad. Luego habla sobre bienaventurados. Entonces la gente escuchando bienaventurado tanto desea. ¿Qué desea? Sí, ¿cómo puedo recibir la bendición de Dios? Justo hablaba bienaventurados, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿3 tiene hermanos? Ya, 3 juntos vamos a ver. 1, 2 y 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los ricos. ¿Ya usted quiere recibir bienaventurado? ¿Quiere ser? Pero usted quiere ser pobre o ricos, ¿no? ¿Usted ya quiere ser bienaventurado o no? ¿Quiere ser miserable? Entonces, bienaventurados los ricos, ¿verdad? ¿No? Usted quiere mucho dinero. Jesús dijo, era bienaventurados ustedes. Me falta mucho, no tengo, ¿sí? Bienaventurados, pobre era pobre. Físicamente, también espiritualmente era. En nuestro corazón vacío era. No hay. Por eso en ese lugar vacío, ¿quién puede llenar? Jesús era Jesús. Pero muchas personas, ¿verdad? ¿No? Al revés. Teniendo mucha riqueza, será bienaventurados.
teniendo muchas materiales, será bienaventurados. Carnalmente disfruta todos los días banquete, fiesta, será bienaventurados. No, era más vacío, más pobre, más miserables. Por eso Jesús dijo, era ante en el monte, ante en multitud, todo desea, ojo grande, ¿qué desea? Bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurado, ¿quién es? Los pobres. Sí, mucho tiempo yo al revés. Fui engañado, Satanás me agarró, era instrumento de Satanás. No quería ser pobre, no quería ser como menospreciado, no quería ser. Pero un día, si siendo verdad no pobre, recién me daba cuenta. ¿Qué me daba cuenta? Sin Dios no puede hacer nada. Sin iglesia, sin siervo. Eso es más grande, hermano. En su vida, si ustedes, yo no puedo hacer nada. Bienaventurados. Porque en esta persona siempre va a estar Dios. En esta persona siempre la mano de Dios. Siempre al lado de iglesia. Siempre al lado de siervo. Luego, toda la problema, todas las situaciones, ¿quién va a solucionar? Ustedes no era. ¿Quién? Dios cubre, todo cubre. Ese bienaventurados verdadero, ¿cierto, hermanos? Sí, versículo 4 también. 1, 2 y 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Amén. Ustedes muchas veces lloraron, ¿verdad? ¿No? Que no se puede solucionar. Lloraron. Es bienaventurados, hermanos. ¿Sí? Dios siempre puede estar. Jesús siempre. Luego iglesia. Aquí yo he visto, poco mejora su vida. Poco se siente, soy sabio, inteligente. Yo tengo la fe, sabios. Yo veo, se nota su vida. Que rápido se siente, no necesita ya Dios. No necesita iglesia, no necesita siervo. Lejos, distancia, lejos. Satanás así engaña. Pero hoy no, nosotros hemos leído Eliseo, los hijos del profeta era. Mucho tiempo yo también, ¿sí? Yo procuraba muchos. Alguien me menosprecia, me enojé muchos. Pero no sabía que eso es la bendición de Dios. Yo fracasaba, me sentía muy mal, pero no sabía que eso Dios me quiere bendecir. ¿Verdad, no, hermanos? Tal vez esta noche se siente, soy pobre, no tengo nada, no me ayuda nadie, tampoco no me reconoce, ¿verdad, no? Tal vez, me siento muy mucho rabia. Sí, mi corazón, ¿verdad? Nada tengo, ¿verdad, no? A través de esas situaciones, Dios quiere estar con ustedes, luego resolver todas las cosas. Si nosotros ahora estamos orando, ¿no? Todas las noches. Queremos trasladar el día 12 de junio. Sí, entonces nosotros firmaremos contrato entre abogados, estamos coordinando. Pero hasta ahora falta 30%, no todavía. Entonces estamos orando todas las noches. Entonces ante esta situación, comprar el terreno a Chachicala también. Si aún nosotros aumentamos, hermanos, muchas cosas mejoramos, pero en verdad no, igual era. Antes, ahora también, igual era. Antes situaciones no podemos hacer nada como hijo de profeta. Por eso necesitamos, ¿no? Si Dios era guía de iglesia, guía de siervo, nosotros ahí recibiendo esa guía de Dios, confiando en Dios, Dios va a resolver. Amén, hermanos. Nosotros no podemos cubrir eso, ese monto. Nosotros no podemos. Por eso, si oramos, ¿no? Necesitamos. Esta noche, primero voy a orar, luego terminando la prédica, 3 en 3,
3 en 3 y podemos orar. Primero anuncios, ¿sí? Anuncios. Como ofrenda decidida, nosotros decidimos, ¿no? Aquí el grupo de tesoreros siempre informando, ¿no? En su grupo de WhatsApp, como cuenta, ¿no? 7 días. Hoy 6 días, ¿no? 6 días. Entonces, todos los hermanos, por favor, pido oraciones. Y luego, nosotros, esta noche mi matrimonio viajaré, ¿sí? Esta noche a Cochabamba. La familia de Evangelista Antonio, ¿no? Está viajando. Mañana va a llegar a Cochabamba, ¿no? Entonces, culto bienvenido, mi matrimonio va a dirigir allá. Luego retornaré otra vez a La Paz. Este tiempo está rotando los ministros de Bolivia. También pido oraciones, que Dios quiere trabajar más fuerte en Bolivia. Y luego, seminario bíblico con Pastor Mayongwan, el chino, ¿no? ¿Sí? Para los chinos que está allá en Santa Cruz, está realizando seminario bíblico. Entonces nosotros hablamos, ¿no? Hablando Pastor William, misionero Esteban, La Paz también queremos, ¿sí? Siempre, ¿no? Allá la gracia, ¿sí? Entonces ahí hablando y aceptaron. 21, 2 días. 20 es martes, 7:30 de la noche. Luego 21 es feriado, ¿no? Por eso 7 de la noche. El lugar es Generación de Fuego, Iglesia en el Alto. Con Pastor Marcelo estamos coordinando, los hermanos también, y invitamos, ¿no? Luego tal vez ustedes conocen algún chinos, ¿sí? Algún chinos, ¿sí? Está bien, ¿no? O algún chinos conocidos, o tal vez aquí empresarios, ahí está, influye, ¿verdad, no? ¿Sí? Empresarios grandes, o también usted tiene conocido, o puede desde ahora puede hablar, ¿no? Cuando llega Pastor Ma, podemos llevar que comparta, por favor, ¿no? Eso, aprovechamos 2 días. Luego también las iglesias, ¿no? Mucha necesidad, también los hermanos. Luego más importante, ¿no? Está cerca, firmar, luego trasladar, ¿no? Sí, entonces esa parte pedimos oraciones. Voy a orar primero, ¿no? Luego, si 3 en 3 orando terminamos. Dios Padre, esta noche escuchamos como los hijos de profetas mirando sus vidas, no está bien, como no es común era, como lo que está actuando, lo que está haciendo mirando. Ellos sí o sí va a fracasar en el mundo, era perdiéndose, quejándose, murmurándose. Ahí van a vivir. Pero mientras estando con Eliseo, sus lugares creció. Luego, materialmente, físicamente, también espiritualmente. Ellos vivían felizmente, no faltaba nada. Por eso está ahora hablando Eliseo, siervo de Dios. Gracias. Nosotros ahora ese lugar se quedó muy chico. Queremos mudar un lugar más amplio, ahí queremos construir. Entonces Eliseo escuchando, andad, está bien. Así están de acuerdo andando. Mientras ellos acomodando sus cosas, sus bultos, se daba cuenta. A eso no era de mí. Eso tampoco. Todas las cosas que tenía, no de él era. Todas las cosas por la gracia de Dios. Por la iglesia, por el corazón de siervo. Ellos rogando, por favor. Aunque somos ahora ricos, aunque nosotros ahora mejoramos, aunque ahora nosotros tenemos títulos profesionales, pero somos igual, por favor, rogando. Ahí junto se fueron. Ahí estaba trabajando. Y llegó una situación muy difícil. No se puede. Pero ahí, por el siervo de Dios, solucionó como un milagro. Como esa hacha, cómo puede flotar en el agua. Eso es un milagro. Igual, aunque somos nada, pero mientras nosotros estando con Dios, luego con la iglesia, con siervo, en nuestra vida también muchos milagros Dios manifestó. Eso es de Dios. Ahora nosotros, nuestra ciudad, La Paz, estamos ofrendando, preparando
comprar ese terreno. Mirando esa situación, nosotros no podemos, ¿verdad? No alcanza nuestra fuerza, pero por eso necesitamos Dios. Estando Dios, Dios todo puede hacer. Dios Padre, después, 1 año, 2 años después, sí o sí verán todas las personas. Y ese lugar, los hermanos de la ciudad de La Paz no hicieron de Dios. Esa obra, ese milagros, Dios hizo. En aquel tiempo decidimos comprar, nadie aceptaron. Temblaba, miedos, quiere escapar. Como igual que ese hijo de profetas, triste, llorando, preocupaba. Eso nosotros, Dios. Pero Dios estando con nosotros, Dios cubre, Dios resuelve, Dios da todas las bendiciones. Esta noche, los hermanos que tienen tal vez situaciones, Dios atraviesa situaciones buscando, acercándose a Dios. Dios va a resolver. Esa noche nosotros oraremos, orando todos los hermanos. Dios va a escuchar, Dios acompañando, todo va a resolver. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, hermanos, esta noche, ¿no? 3 en 3, ¿no? 3 en 3. Orando, saludando y terminando.